buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy lunes 1 de diciembre del año 2025. Ya, señores, arribamos al último mes del año. Y déjenme decirle que años anteriores yo tenía exactamente el lugar donde iba a ir un día como hoy. Señores, todos los caminos me conducían a la casa de mi hermano Arsenio Carmona, que Dios se lo llevó ya hace un tiempecito. Y la verdad es que cada vez que inicia diciembre, este primer día después del fallecimiento de mi hermano, solo me acuerdo de él y pienso en todos los momentos de alegría que Dios nos permitió que también pudiéramos compartir con él. Yo y la familia, nosotros los familiares, siempre nos recordamos para esta época y lo lamentamos, pero como decía Rodriguito, la vida debe de continuar y este mes de diciembre, que es sin lugar a duda el mes más hermoso que tiene el año, porque ahí se conmemora el nacimiento del niño Jesús y la mayoría de los dominicanos, no importa el lugar donde estén, quisieran venir a pasarse estos días de festividades junto con sus familiares. Bienvenido sea el mes de diciembre. Miren, señores, el Decano, el periódico Listín Diario, trae una información en el día de hoy de la cantidad de menores de edad que están envueltos en los delitos. Entre ellos está el robo, la droga y asesinato. Habla de que al menos unos 170 niños están envueltos en estos tres tipos de delitos, a pesar, por esa razón hay como unos 170 niños, aunque en sí son 500 y pico. Los niños que están en las cárceles dominicanas por la comisión de diferentes delitos. Para uno, quizás era un tema casi impensable que nosotros pudiéramos llegar a unos niveles tan alarmantes con la cantidad de menores, de niños envueltos en los delitos. Pero cuando uno ve esa cantidad, más que los números, me llega una preocupación, porque la pregunta que me haría es la siguiente: ¿y qué estamos haciendo nosotros para evitar que siga creciendo el número de menores envueltos en los diferentes delitos? Yo diría, señores, que muy poca cosa. La palabra muy poca cosa es la adecuada para no cargarme de pesimismo diciendo que no estamos haciendo nada. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque en el país nosotros tenemos una serie de instituciones públicas que gastan la mayor parte del presupuesto nacional y las políticas públicas preventivas por parte del Estado para corregir ciertos males. Parece ser que se va en brindis, se va en protocolo, se va en gasto de representación, pero no atacan la verdadera causa. Ayer yo miraba cómo a eso de alrededor de las 10 de la noche, allá en Santo Domingo Este, de manera específica, en la calle Charles de Gaulle,
con autopista de San Isidro, había un niño pidiendo, un niño descalzo, a juzgar por la apariencia, parecía ser hijo de nacionales haitianos, pidiendo en medio de la vía. Un niño que yo dudo que llegue a 10 años de edad. Y uno se pregunta, ¿cómo es que un padre puede permitir que a esa hora de la noche un hijo suyo ande descalzo, sin camisa, en pantalones cortos, pidiendo y deambulando por las calles? ¿Dónde está el rol que deben de jugar las autoridades dominicanas? Porque un niño en esas condiciones debe considerarse en estado de abandono. Nosotros tenemos el CONANI, tenemos otras instituciones, tenemos Ministerio Público, que ese niño debía ser sacado de la calle, llevado a uno de esos centros para darle asistencia social, ponerlo a estudiar, ponerlo en condiciones que pueda vivir de una manera más humana. Pero los padres también merecen que se le imponga cierto castigo, porque muchas veces esos niños que andan de pedigüeños en la calle, lo que son es simple mula. Lo utilizan y esos recursos que ellos piden, hay un adulto que es el que se queda con ellos. Muchas veces también lo utilizan como mula para hacer delivery y transacciones de drogas. Y si nosotros nos ponemos a ver desde ese punto de vista, entonces nosotros nos damos cuenta que realmente el Estado dominicano no está jugando su rol, no estamos haciendo nada para que esa niñez desamparada que anda por las calles dominicanas pueda salir de ese nivel de atraso que lo tienen encadenado y que probablemente ese niño que hoy no llega a los 10 años, si lo tiene es muy poco, ante la mirada indiferente de las autoridades, es el que termina robándose cualquier cosa por un descuido de un adulto. ¿Y por qué no? Es el mismo que pudiera estar transportando droga y, de ser posible, y si tiene que hacerlo también, cometer asesinato, porque así es que el crimen organizado va organizando los soldados del futuro en las calles de Pedigüeño. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo,
una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, en el día de ayer, el partido La Fuerza del Pueblo realizó una marcha en protesta solicitando al gobierno algunas reivindicaciones, alto costo de la vida, que es un tema que siempre ha estado en el tapete desde los tiempos de Trujillo. Y todos los políticos se han abrazado a esa bandera. Yo recuerdo que uno de los eslogans de campaña que tenía el PRD en el año 1978 era: Balaguer siembra cemento y Guzmán los alimento. Es decir, señores, que la lucha política dominicana a raíz de todos los años siempre ha tenido un tema, y es el tema de los alimentos, de los altos costos, porque la verdad es que eso no sale. Vamos a ver, señor director, si tenemos las reacciones, las conversaciones de algunos de los manifestantes. Ya escuché a Radamés Jiménez hablando por ahí. Decía que realmente el costo de la vida está bastante alto y hay una serie de males sociales que por lo cual motivan a esta marcha. Y yo le digo lo siguiente: qué bueno que la Fuerza del Pueblo realizó su marcha en el día de ayer. Qué bueno que esa marcha se desarrolló con un nivel de tranquilidad y sobre todo de que las autoridades respetaron la voluntad popular, porque hay países donde la democracia está en juego, como el caso de Venezuela, el mismo Nicaragua, Cuba, donde la gente no tiene la libertad de poder expresarse libremente. Y me alegra mucho, sobre todo, que se haya tocado el tema de los precios altos que exhiben algunos alimentos, porque yo diría, señores, que ciertamente hay un alza en los precios de los artículos de la canasta familiar que resulta ser desproporcionado. Usted va a los supermercados y en nada usted gasta mucho dinero, y la República Dominicana es un país que tiene un potencial turístico bastante grande, y todo el mundo sabe que cuando entran esa cantidad de turistas a demandar productos agrícolas, se beneficia el país entero, porque el turismo tiene una función y bastante importante, que es igual al trabajo que hacen los denominados reguiletes cuando usted lo pone en una jardinería, que van dando vuelta, van humedeciendo. Vamos a escuchar a Leonel Fernández. Dámele audio, señor director. 2.5%, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que no hay dinero en la calle, que los comerciantes no están vendiendo. Las ventas han disminuido en el transcurso de este año en un 37%. El Viernes Negro que acabamos de celebrar ha sido el peor en la historia. Casi no se ha vendido nada. Los comercios han perdido un 37% menos de lo que tradicionalmente venden. Y frente a eso, ¿qué es lo que hay que decir? Que recojan sus maletas, porque es seguro que se van en el 28.
sin temor a equivocarnos, podemos decir que el gobierno está en bancarrota. El 52% de las obras de infraestructuras iniciadas por este gobierno están hoy paralizadas. No se les paga a los contratistas, como tampoco se les paga a los productores agrícolas nacionales. No les pagan a los productores de cebollas, no les pagan a los productores de ají. Hoy el gobierno deliberadamente ha quebrado al sector agropecuario de la República Dominicana. Las importaciones se han más que duplicado En los últimos 5 años. Prefieren beneficiar a los que importan en lugar de apoyar a los que producen. Y eso solamente conduce a la ruina del pueblo dominicano. Y por eso la única alternativa real de apoyo a los productores y de progreso en la República Dominicana se llama la fuerza del pueblo. El poder adquisitivo del pueblo dominicano ha disminuido, al tiempo que aumentan los precios de los productos de primera necesidad. Esa disminución del poder adquisitivo se ha debido a una volatilidad de la tasa de cambio. Empezamos con 56, 57 pesos por dólar y ya nos estamos aproximando a 65 pesos por dólar. Esto como que se está pareciendo mucho al 2003 y al 2004. Vamos en el mismo camino. Y de acuerdo con informes publicados por lo que era el Ministerio de Economía y Planificación, se estima que para el 2028 sería de 70 pesos por un dólar en la República Dominicana. Y por supuesto que eso no se lo vamos a aceptar jamás. Y si eso está ocurriendo, es porque este gobierno tiene en estos momentos una crisis de confianza y de credibilidad. Miren, ese discurso de Leonel Fernández es un discurso que le hace mucho daño a la economía dominicana. Él es especialista en estos temas. Ya en una ocasión, yo diría que desestabilizó el gobierno del ingeniero Hipólito Mejía con el tema de la tasa cambiaria, porque en los sectores financieros son bastante delicados y hay que ver el abordaje que uno le va a dar a este tipo de temas. Cuando él dice que ya el dólar, la tasa del dólar va a 1,65 y que probablemente suba más hasta un 70% próximamente, ¿qué le está diciendo a la población? Ustedes saben cómo se maneja el sector financiero, los ávaros que son, que mucha gente a raíz de ese discurso entonces empieza a cambiar la moneda, sale en busca de dólares para guardarlo y especularlo, porque si él habla de que eso le va a generar un beneficio tan rentable, bueno, pues eso sucede. Y cuando hay la escasez de dólares, entonces hay desestabilización en los precios de los artículos de primera necesidad. Porque cuando usted va a importar una mercancía para traerla aquí al mercado con una tasa cambiaria tan alta, bueno, pues entonces usted debe aumentar el precio de esos productos y tratar de mantenerlo, porque si usted no lo hace así, ¿qué sucede? Que cuando usted venga a reponer inventario, entonces usted va a salir perdiendo. Si usted compra mercancía a 65 dólares hoy, por ejemplo, y ya usted la va a vender en el día de mañana, aunque usted la haya comprado en 65 dólares, si mañana está al 70 y usted no la vende a ese precio de 70, entonces cuando usted vaya a reponer el inventario va a salir perdiendo. Y por lo tanto, señores, eso tiene un efecto fulminante y un efecto inmediato. Eso, para un líder de la talla de Leonel Fernández,
yo calificaría eso como un golpe bajo, a pesar de que él está en la oposición y quiere gobernar. Pero ¿a qué costa? Yo creo que así no se vale, que eso no se corresponde con una política adecuada de alguien que está pensando en el bienestar del país. Pero así es la vida política, él gobernó y el PRD le hizo la oposición. Y justamente lo que hoy el gobierno le critica a Leonel Fernández fue lo mismo que hizo el oficialismo cuando estaba en la oposición. Ahora bien, nosotros aquí en este programa no solo nos caracterizamos por decir las cosas que pensamos, no solo criticamos las cosas que vemos malas del gobierno, sino que también damos aporte, porque los programas, los comunicadores, debemos de aportar nuestro granito de arena para que se busquen soluciones a los males sociales. Por ejemplo, yo le digo al ministro de Agricultura que tiene que ponerse las pilas, porque no puede ser que en un país agrícola como el nuestro, que tiene bastante tierra sin cultivar, que aquí una china, señor, y una china, que usted tenga que comprarle en un supermercado casi a 90 pesos una libra de China. Que las toronjas que nosotros tenemos aquí sean toronjas importadas, al igual que las mandarinas. Si hay alguna plaga para los cítricos, nosotros debemos de luchar por combatirla, porque justamente para eso es que se hacen las creaciones de esos ministerios. Pero más aún, el Ministerio de Agricultura tiene que hacer un trabajo más profundo y debiera estar dirigiendo su campaña a motivar la siembra de productos agrícolas. Ustedes ven que en China, ¿cuántos millones de personas hay? Pero todo el mundo, la población tiene una cultura a la siembra que lo ayuda bastante, porque uno dirá, ¿qué hace una familia con tener sembrada, por ejemplo, una mata de plátano en su casa? Usted dirá que 2 o 3 matas de plátano que usted tenga en su casa prácticamente no le aportan nada. Pero si 10 millones de dominicanos u 11 que somos, nos disponemos a tener a modo particular algunos productos que no les dañan la estructura de la casa y que pueden mitigar hambre, entonces multiplíquenlo por lo que genera cada uno de esos. Es probable que si usted es una familia corta y usted tiene un racimo de plátano, entonces dure una semana sin tener que comprar, utilizando lo que usted tiene ahí, que cuando se hace en macro se agranda. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay muchos sectores, muchas zonas rurales donde la ayuda del Estado debe de llegar para favorecer a los agricultores. El Ministerio de Agricultura maneja un gran presupuesto, y si a través de las diferentes representaciones que nosotros tenemos en los diferentes lugares podemos darle una mano a cada productor para hacer algo, resulta que el país progresa. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. Ahí, en el municipio de Guerra, hay una dependencia del Ministerio de Agricultura, pero usted va allá a ese ministerio, ¿verdad? Y le dice, mira, que usted quiere la contratación
de un greda para usted surcar la tierra, para usted hacer unos muros, entonces resulta que no tienen, que lo que tienen es simplemente una rastra. Entonces, los agricultores que hay por ahí, que son muchos, se ven obligados a contratar servicios privados de gente que le cobran carísimo la tierra y eso dificulta el cultivo. Ahora bien, si esa dependencia que tiene allá el Ministerio de Agricultura le facilita a los parceleros que hay en ese lugar esos gredas y ellos pagándole el transporte, la gasolina a un precio más módico, lo que se produzca en esa tierra, ¿dónde se queda? Pues lógicamente se queda en el país. Y ahí es donde el gobierno tiene que focalizar básicamente los mayores esfuerzos en la agricultura, en que toda la tierra que esté hábil pueda producir, porque eso se queda circulando en el territorio nacional y contribuye al abaratamiento de los precios de los artículos de primera necesidad. Ahí debe entrar el papel del Estado. Cuando eso no sucede, entonces la situación se agrava. Nosotros tenemos, señores, en el Ministerio de Agricultura, uno de los mejores técnicos agrícolas que pueda tener el país dominicano. Ok, tiene mucha sapiencia, sabe cómo hacer las cosas, pero también, señores, está en el negocio. Él es de los principales exportadores de banana. Necesita mucha mano de obra y lo ha dicho públicamente que utiliza la mano de obra extranjera para ir abaratando costos. Y cuando usted tiene a un ministro de Agricultura que está en el negocio produciendo también, va a querer tener una producción para perder o quisiera enriquecerse más en base a los productos que tiene. Le conviene al ministro de Agricultura, por ejemplo, que el precio de los guineos estén a peso o los plátanos. O le conviene que sigan altos para él seguir haciendo más rentable a ese negocio. Entonces nosotros tenemos que pensar es en lo que más ayude a la población dominicana y no en los bolsillos de aquellas personas que de una forma u otra se benefician de la agricultura. De manera pues que un llamado aquí al ministro de Agricultura para que todas esas dependencias que tiene ese ministerio estén dotadas de las diferentes maquinarias al servicio de los diferentes parceleros que tiene el país para nosotros tratar de mitigar más los altos precios que tienen los artículos de primera necesidad. Vámonos a una pausa. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Mire, sectores oficialistas dicen que esa marcha que hizo la Fuerza del Pueblo es una marcha política, pero claro que una marcha política, porque no fue una iglesia que la hizo, fue un partido político. Y si un partido político hace una marcha, eso es lógico que tenga, que sea una marcha política. Ahora, lo que hay que tratar de hacer es lo que se hizo, garantizar el derecho a la manifestación que tenga, que tiene todo ciudadano. Yo realmente entiendo que lo que pidió el expresidente Leonel Fernández en esa marcha es algo que el oficialismo debe de escuchar y, de ser posible, dentro del marco de sus posibilidades, tratar de darle respuesta a la población, bajando los precios de los artículos de primera necesidad y también tomando en consideración una serie de males sociales que nosotros debemos de corregir. Los partidos de la oposición, ese es el papel de un partido de la oposición, hacer marcha, hacer política, hacer propuestas, criticar las cosas que entienda que un gobierno está haciendo mal. Porque lo que sucede es que ya algunos de esos partidos salieron tan desacreditados del poder, sus líderes, que realmente ya la población no lo ve como interlocutores válidos y a veces no es bueno matar el mensaje por el mensajero. Porque mucha gente dirá, bueno, que el doctor Leonel Fernández gobernó durante 12 años y que tuvo la oportunidad de dejar resueltos algunos de los problemas que hoy le está reclamando este gobierno que resuelva, porque él pasó 12 años ahí, ¿por qué no lo resolvió él? Y al igual que él está haciendo esta marcha, él también le hicieron varias marchas. Yo recuerdo la marcha que se le hizo a Leonel Fernández para que del presupuesto nacional se invirtiera el 4% para la educación. Y se quejaban los manifestantes de aquella ocasión, que lo hacían con sombrilla y vestimenta amarilla, que cuando venían de su marcha o cuando iban, no le permitían subir al metro, que no le permitían el que iba a una de esas marchas montarse en el metro porque estaba vestido de amarillo y estaba protestando en contra del gobierno. Eso es antidemocrático. Y qué bueno que hoy Leonel Fernández hace su marcha y él ve que realmente cuenta con todas las garantías legales. Ahora, de que la marcha es política, dice el oficialismo, yo sé por dónde está enfilando esos dardos, porque al mismo tiempo critica a la Junta Central Electoral porque no ha iniciado supuestamente el programa de campaña, pero todo el mundo sabe aquí que sí, que estamos en campaña. El propio presidente de la República, a los pocos días de haber ganado, le pidió a las personas que tenían aspiraciones dentro de su partido a que lo hicieran público. Entonces ya se sabe cuáles son los que aspiran a la presidencia de la República por el PRM. Por la Fuerza del Pueblo, mucha gente
entiende que el candidato va a ser Leonel Fernández. Yo digo que entiende, porque hay una corriente que está upando a Omar Fernández. O sea, que no se sabe quién será el candidato por esa organización política, si habrá tenis o habrá calzado o habrá zapatos. Pero la verdad es que esa es una campaña que se viene tejiendo y yo pienso que en ese sentido el partido que está mejor posicionado es la Fuerza del Pueblo. En primer lugar, fue el que llegó segundo en las elecciones y la disputa interna está concentrada en dos personas, en Leonel Fernández y Omar, padre e hijo, que yo pienso que le resulta más fácil a Leonel y a su hijo ponerse de acuerdo a ellos dos que lo que pudiera ocurrir con los candidatos o precandidatos de los partidos, del partido del oficialismo. ¿Y por qué yo le digo eso? Para nadie es un secreto, porque le gusta mucho a veces poner en vista cuando uno habla de un candidato específico y creer que de una forma u otra se quiere favorecer a uno determinado. Yo no tengo ningún tipo de problema en decir aquí que la mayoría de las encuestas dicen que David Collado es el candidato que tiene un mayor porcentaje. Eso dicen todas las encuestas, ¿me entiende? Ahora bien, ¿cuál es la parte que a mí realmente me preocupa de eso? Y es que no están presentando a David Collado, que es el que mayor, pudiéramos decir, porcentaje tiene dentro de las encuestas por el oficialismo, como el candidato de ese partido. Porque ya han querido decir que él tanto pudiera ir por el PRM como por el PRD si no gana la contienda a lo interno del partido. Y eso es un elemento bastante peligroso porque es algo que lo que hace es dividir a los miembros de ese partido. En la política hay cierto tecnicismo para una persona ganar. Y no basta con el nivel de popularidad que pueda tener cada quien, sino el tecnicismo para poder ganar. Yo le voy a poner el caso del PLD. Ustedes sabían que Margarita Cedeño, la vicepresidenta de la República, un rostro conocido por todo el mundo. Pero Abel Martínez le ganó una convención a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso sí, que en cierto aspecto me sorprendió un poco, porque los niveles de popularidad de Margarita siempre uno lo podía ver en aquel entonces superior a lo que tenía en ese entonces Abel Martínez. Sin embargo, ¿a qué se le atribuye que Abel Martínez le haya ganado la convención? Bueno, a que tenía una estructura política bien conformada, y eso que él, donde hizo su mayor trabajo político, fue allá en Santiago. Pero Margarita la conocía todo el mundo y no ganó. Ahí dentro del PRM hay una candidata como Carolina Mejía, que si bien es cierto que en las encuestas
no aparece con el porciento que tiene David Collado. Ella tiene buena estructura y además tiene a su padre, Hipólito Mejía, que dentro del PRM tiene un nivel de popularidad bastante grande y tiene unos cuadros que a lo interno del partido pudieran hacerle un buen trabajo. Yo pienso que todavía falta mucho porque estamos en el año 2025, pero ya los cañones, la gente está empezando a desempolvarlo, se están aceitando las maquinarias y me da la impresión de que posiblemente David Collado no le quede mucho tiempo como ministro de Turismo, porque él ha dicho que cuando anuncie su candidatura se va a dedicar en lleno a eso y que va a dejar la posición. Y qué extraño he notado en los últimos días que hay instituciones y hay gente que le están haciendo ciertos niveles de reconocimiento al ministro de Turismo. Y cuando ustedes ven que un ministro empiezan a hacerle reconocimiento, es porque aquellos que le hacen los reconocimientos parece indicar que tienen alguna información fidedigna de que esa persona pudiera estar saliendo del cargo y prefiere hacerlo antes. Vamos a ver lo que sucede, porque la población dominicana está esperando que ahora el 27 de febrero el presidente de la República remueva la mata y que hay una serie de ministros ahí que deben ser sustituidos por personas nuevas para que el gobierno pueda ser relanzado nuevamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, en el día de ayer hubo béisbol de invierno. Señor director, ayúdenos con las imágenes.
un partido bastante diputados en el día de ayer entre el conjunto de los Tigres del Licey y los Gigantes. El Licey volvió a caer nuevamente frente al conjunto de los Gigantes en el día de ayer. Las Estrellas Orientales le ganaron a los Leones del Escogido y el conjunto de los Toros le ganó a las Águilas Cibaeñas. Esos fueron los resultados del día de ayer, señor director. Ayúdenos con la tabla de posiciones. Miren, el calendario ahora está de la siguiente manera. Aunque ustedes no lo crean, las Águilas Cibaeñas con 30 juegos tienen 23 ganados, señores. 23 están seguidos del conjunto de los Toros, que tiene 18, que tiene 16 y 18. Aún no. A uno 7 juegos y medio. Por otra parte, el conjunto de las Estrellas Orientales tienen 18 ganados y tienen 16 perdidos. Están en la tercera posición. El conjunto de los Gigantes con 13 y 17 está en la cuarta. Y el conjunto de los Leones del Escogido y los Tigres del Licey están empatados en la quinta posición, señores, con 13 ganados, 18 perdidos. La verdad es que entre esos equipos que están debajo, la diferencia que hay no es bastante significativa, ya que eso pudiera provocar, señores, como quien dice un empate técnico, porque fíjense, el conjunto de los Gigantes tiene por ejemplo, una diferencia de 10, pero los Leones del Escogido, los Tigres del Licey, la diferencia de 10 y medio juego. Y cuando ustedes se ponen a ver al conjunto de las Estrellas Orientales, tienen 9 y medio, que ahí hay prácticamente un cuádruple empate, porque la diferencia es la de un juego del que tiene el tercero y del que figura en el último lugar en la tabla de posición, que es el conjunto de los Tigres del Licey, a pesar de que tiene igual cantidad de juegos ganados con el Escogido, solo que la serie particular el Escogido se la ha ganado. Oigan la diferencia que hay entre el sexto y el tercero, un juego. Señores, eso provocó esa derrota, diríamos que fue la copa que provocó que Alex Cintrón fuera despedido del conjunto de los Leones del Escogido y en su lugar está dirigiendo Ramón Santiago. Ya tanto las Estrellas que despidieron a Fernando Tatis como el conjunto de los Leones del Escogido tienen dirigentes nuevos. Y fíjense que después que las Estrellas cambiaron su dirigente, tampoco han perdido 2 juegos y era su coa de banca. Vamos a ver, porque la verdad es que en una ocasión se vio muy cerca el dirigente de los Tigres del Licey, Gilbert Gómez, de poder continuar al frente del equipo. Lo salvó que el equipo tuvo una nueva reacción y ganó 3 juegos consecutivos y más o menos se metió ahí en la lucha y quizá no lo despidieron por eso. Algo que yo lamentaría, porque aquí los dirigentes, yo diría que son muy respetados, porque que se les mete cualquier rachita mala en los equipos de una vez lo cambian por una razón muy lógica, y es que no se puede cambiar a los 9 jugadores y hay que buscar una reacción en el equipo. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.